¿Qué harías tú si en medio de la noche, con fiebre alta y un lápiz ordinario en la mano, vieras el infierno? No como imagen, no como metáfora, lo vieras de verdad durante un tiempo que parece no acabar nunca, y lo describieras con la precisión de alguien que ha estado allí y ha vuelto para contarlo. Eso le ocurrió a una mujer polaca en octubre de 1936. Tenía 31 años, llevaba más de una década con tuberculosis y sabía que le quedaba poco tiempo. Y aún así, esa noche, tomó el cuaderno y escribió durante horas. Lo que la dejó sin palabras no fue el lugar que vio, fue quienes estaban allí. No eran los grandes criminales ni los monstruos de la historia. Eran personas que rezaban, personas que cumplían los sacramentos, personas que, vista desde afuera, se parecían mucho a quien está viendo este video ahora mismo. Su nombre era Elena Kowalska. El mundo la conocería como Faustina. Era empleada doméstica, fregaba pisos, abría puertas a visitantes y sembraba en el huerto. Nadie la habría señalado en la calle. Y sin embargo, las palabras que escribió en esos cuadernos fueron sometidas durante 9 años al escrutinio teológico más riguroso que la Iglesia tiene, antes de recibir la aprobación de Roma. El teólogo que analizó cada línea buscando errores doctrinales no los encontró. Encontró otra cosa, una coherencia tan profunda con la teología católica que él mismo declaró que era difícil que una mujer sin formación académica pudiera haberla producido sola. Pero antes de continuar, si todavía no estás suscrito al canal, hazlo ahora y activa la campanita para no perderte ninguna de estas historias. Y para acompañarnos en oración durante este video, escribe en los comentarios las 4 palabras que se convirtieron en el corazón de este mensaje. Jesús, en vos confío. Cada palabra escrita se convierte en una intención silenciosa por quienes más necesitan escucharlas hoy. Hecho esto, volvamos a Polonia. La Polonia de 1905, donde Elena nació, era un país que técnicamente no existía en el mapa. Había sido dividida entre 3 imperios, Rusia, Prusia y Austria-Hungría, y permanecía así desde hacía más de 100 años. Pero sobrevivía como nación dentro de las familias, en las misas en polaco, celebradas casi en secreto, en los rosarios rezados cuando los soldados del zar patrullaban las calles. La fe no era solo religión, era resistencia, era identidad. Era el único idioma que los ocupantes no podían prohibir del todo porque vivía dentro de las personas. En ese contexto, la vida interior de una mujer campesina que creía en Dios no era un dato menor, era parte de algo mucho más grande que ella misma podía comprender. Elena nació en 1905 en Głogowiec, un pueblo sin pavimento ni electricidad. Era la tercera de 10 hijos de una familia que vivía de lo que daba la tierra. El pan no sobraba nunca. Pero el rosario se rezaba cada noche, en voz baja y en serio, con la convicción de quien sabe que hay alguien escuchando al otro lado. Dentro de ese hogar, en esa niña de 7 años, comenzó algo que ella misma tardó mucho en entender, la sensación de haber sido llamada. No con palabras, con algo parecido a un peso constante en el pecho que no se iba nunca. A los 14 salió de casa a trabajar como empleada doméstica, primero en Aleksandrów Łódzki, después en Łódź, una ciudad industrial ruidosa y sin nada en común con la aldea donde había crecido. Enviaba casi todo lo que ganaba de vuelta a sus padres y vivía con lo mínimo. 9 años así, con aquella llamada que no paraba. En 1924, en una fiesta de baile popular, tuvo una visión que describió como Cristo sufriente, preguntándole cuánto tiempo más iba a hacerle esperar. Al día siguiente, tomó lo que tenía encima y fue a Varsovia. En los 9 años que pasó como empleada doméstica, Elena mantuvo un diario espiritual propio, mucho más sencillo que el que vendría después, donde anotaba sus estados de ánimo y sus oraciones. Sabía leer y escribir lo básico, pero nunca había estudiado teología ni leído tratados espirituales.
Lo que tenía era tiempo, soledad y una vida interior que no podía compartir con nadie porque nadie a su alrededor sabría qué hacer con ella. Esa soledad fue parte de su formación. Nadie la guió. Nadie le explicó lo que sentía, y cuando finalmente llegó al convento, llevaba casi una década de vida interior sin ningún marco de referencia. Lo que tenía era propio, sin préstamos de nadie. Tocó puertas de conventos hasta que una se abrió. La aceptaron, pero no como hermana de coro, el lugar reservado a quienes tienen formación o recursos. La aceptaron para fregar pisos, sembrar el huerto y abrir la puerta a los visitantes. Sus compañeras la veían como una campesina simple, sin educación ni refinamiento. Eso también es parte del mensaje. En 1933 llegó a Vilna, hoy capital de Lituania, y allí conoció al sacerdote que cambiaría todo. El padre Michał Sopoćko, teólogo y profesor universitario, director espiritual con fama de exigente. Cuando Elena le contó las visiones que tenía desde hacía años, él no reaccionó con entusiasmo ni con rechazo inmediato. Reaccionó como lo que era, un académico. La envió a un psiquiatra para que la evaluara. El resultado fue claro, ningún trastorno. Después la sometió a interrogatorios teológicos, buscando contradicciones con la doctrina. No las encontró. Solo cuando agotó todas las explicaciones naturales, llegó a la conclusión que no había buscado. Lo que ella describía no tenía origen ordinario. El padre Sopoćko escribió años después que fue el caso de Elena, el que transformó su propia fe, llevándola de una convicción intelectual bien ordenada a algo mucho más vivo y más exigente. Fue él quien encargó la primera imagen de la Divina Misericordia al pintor Eugeniusz Kazimierowski en 1934. En la visión aparecía una figura de Cristo con dos rayos que emanaban de su pecho, uno rojo y uno blanco. Los diarios la explican con precisión. El rayo rojo representa la sangre, que es la vida de las almas. El rayo blanco representa el agua que purifica a las almas. Y hay algo en esa imagen que raramente se menciona. Los dos rayos brotan del interior hacia afuera. No es una imagen de Dios sentado en un trono esperando. Es una imagen de Dios que sale, que toma la iniciativa. La misericordia retratada no como un atributo estático, sino como una acción en curso. Cuando Faustina vio el resultado terminado, lloró. Le dijo al padre Sopoćko: ¿quién podrá pintar lo que yo vi? Aceptó que era lo mejor que el arte humano podía hacer. Y con esa aceptación comenzó la historia de una imagen que hoy está en millones de hogares, iglesias y hospitales de todos los continentes. El padre Sopoćko no actuó solo. Antes de llegar al estudio teológico formal, consultó con otros sacerdotes y con teólogos amigos, a quienes envió extractos del diario sin revelar la identidad de quien los había escrito. La respuesta fue siempre la misma. Los textos son doctrinalmente correctos y espiritualmente coherentes. Solo cuando tuvo ese consenso externo informal, encargó el estudio sistemático. Lo que le costaba no era la autenticidad de Elena. Le costaba asumir que Dios había elegido a una sirvienta para decir algo, que la iglesia entera necesitaba escuchar. Ese fue su combate interior, el mismo que tuvieron muchos antes y muchos después de él. Los diarios también contienen el origen de una oración específica que hoy rezan millones de personas cada día, la coronilla de la Divina Misericordia. Según los registros, fue recibida interiormente por Faustina en 1935 mientras meditaba sobre la agonía de Cristo. Se reza sobre las cuentas del rosario en una secuencia de oraciones breves. La frase central, repetida en cada cuenta, dice: «Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero». Hay en esa frase algo poco habitual en la oración cristiana. No pide misericordia solo para quien ora, pide por el mundo entero. Es una oración de intercesión universal que una mujer sin formación teológica construyó con una precisión que los especialistas tardaron décadas en analizar.
Los 6 cuadernos del diario fueron escritos entre 1934 y 1938, muchas veces de noche, con fiebre, con un lápiz ordinario, en los márgenes del tiempo que le dejaban sus deberes de hermana laica. Son más de 600 páginas con visiones, conversaciones interiores y reflexiones espirituales. Hay páginas donde la escritura se vuelve irregular porque la mano temblaba. Hay páginas escritas con tanta urgencia que las letras se amontonan. El padre Sopochko le ordenó escribir todo, sin filtrar ni editar. Quería el registro bruto, sin la mediación de quien ya sabe cómo se supone que deben sonar estas cosas. Lo que salió de ese proceso fue algo que ninguno de los dos esperaba. Murió en octubre de 1938, a los 33 años. El ejército invasor cruzó la frontera polaca 11 meses después. Lo que quedó registrado en esos cuadernos sobre el primer domingo después de Pascua tiene 3 condiciones precisas: confesión, que puede hacerse dentro de los 8 días anteriores o posteriores, comunión recibida en ese día específico y una disposición interior concreta. El teólogo que pasó 9 años estudiando los textos, por encargo del entonces arzobispo Karol Wojtyła, concluyó que el efecto de esas 3 condiciones equivalía a una renovación completa de la gracia bautismal, el mismo estado interior de quien acaba de ser bautizado, sin deuda de pecado, sin consecuencias pendientes. No solo el perdón de los pecados confesados, también la remisión de las consecuencias que los pecados dejan incluso después de ser perdonados. Karol Wojtyła visitó personalmente las reliquias de Faustina en Cracovia varias veces antes de convertirse en papa. No era devoción casual, era convicción personal de alguien que había leído los diarios completos y que había encargado el estudio teológico. La devoción estuvo prohibida entre 1959 y 1978. 19 años, una prohibición real y oficial, firmada por el Santo Oficio. La causa fue una serie de traducciones defectuosas al italiano y al alemán que distorsionaron el significado original de los textos polacos. Durante esos 19 años, quienes mantenían la devoción en privado lo hacían con discreción, sabiendo que iban contra una instrucción oficial de Roma. Fue también durante ese periodo cuando Wojtyła, como arzobispo de Cracovia, encargó el estudio teológico que eventualmente cambiaría todo. Y lo que ocurrió durante esos 19 años de prohibición dice algo importante. El padre Sopochko siguió promoviendo la devoción en privado, asumiendo el riesgo personal que eso implicaba. En Polonia, bajo la presión del régimen soviético, ese riesgo tenía una dimensión política real. Y sin embargo, hay registros de que en esos años la devoción siguió creciendo en silencio, de familia en familia, de parroquia en parroquia, con copias de la imagen reproducidas a mano o con medios rudimentarios. La prohibición oficial no logró detener lo que ya vivía dentro de las personas. Cuando fue levantada en 1978, lo que encontró no era una devoción apagada que había que resucitar. Era algo que había ardido en voz baja durante casi 2 décadas y que ahora podía salir a la luz sin esconderse. Eso también dice algo sobre la naturaleza de lo que se había transmitido. No era una práctica impuesta desde arriba, sino algo que las personas habían elegido sostener a un costo personal real. Juan Pablo II no escondió nunca la influencia personal que esta devoción tuvo en su pontificado. En una audiencia de 1994, declaró que el mensaje de la misericordia divina era el gran don de Dios para este tiempo difícil. No como opinión teológica abstracta, como convicción personal de alguien que había pasado por la ocupación nazi, por el comunismo soviético, por el atentado de 1981, donde una bala pasó a pocos milímetros de matarlo. Alguien que había visto de primera fila lo que los seres humanos son capaces de hacerse unos a otros, y que aún así seguía convencido de que la misericordia tenía la última palabra. La bala que casi le costó la vida
el 13 de mayo de 1981, exactamente en el aniversario de la primera aparición de Fátima, fue donada por él a la corona de la Virgen de Fátima, donde permanece hoy como testimonio mudo de algo que él mismo describió como una mano que desvió la trayectoria. Cuando se verificó el texto fuente polaco, la prohibición fue levantada el 15 de abril de 1978. 6 meses después, Wojtyła fue elegido papa. El 30 de abril del año 2000, en la Plaza de San Pedro, ante más de 200.000 personas, Juan Pablo II canonizó a Faustina e instituyó el Domingo de la Divina Misericordia para la Iglesia Universal. Fue la primera canonización del nuevo milenio. En su homilía dijo que el mensaje de la misericordia divina no es un mensaje nuevo, sino la misma palabra de siempre, vista desde el ángulo del corazón. 5 años después, el 2 de abril de 2005, murió en la vigilia de ese mismo domingo que él había instituido. Esto no es leyenda, hay fechas, hay nombres, hay documentos. Ahora bien, existe una imagen que los diarios usan para explicar lo que hace falta por dentro para que todo eso tenga sentido. Cuando llueve, el agua cae sobre todos por igual, sobre el campo cultivado, sobre el cemento, sobre la piedra. La lluvia no discrimina, pero lo que ocurre después depende completamente del suelo que la recibe. En el campo preparado, penetra, alimenta, transforma. En el cemento, resbala sin dejar nada. La lluvia es idéntica, el resultado, opuesto. Lo que los diarios llaman confianza es ese suelo preparado. Una sola palabra. Sin ella, no importa cuánto caiga, nada queda. Pero confianza no significa certeza intelectual de que el sistema funciona. No es la actitud de quien llega al sacramento pensando, cumplí los requisitos, la gracia me corresponde. Significa disposición real a dejar que algo cambie. La diferencia entre quien llega a pedir perdón queriendo ser diferente y quien llega queriendo simplemente que el peso desaparezca. Los dos pueden salir con la absolución válida, pero solo uno de los dos sale diferente por dentro. Y es ese interior el que determina cuánto de lo que fue prometido realmente aterriza en esa vida concreta, en ese momento concreto, con todo lo que esa persona carga. Y aquí viene lo que más incomoda de todo este mensaje. Porque los diarios describen 3 tipos de corazones que se acercan a la misericordia, y 2 de ellos no se parecen en nada a lo que uno imaginaría. Existe el corazón ausente. No hay hostilidad hacia Dios. Hay algo peor, indiferencia. La religión se convirtió en costumbre cultural, en una lista que se cumple porque siempre se cumplió. Este corazón va a misa porque siempre fue. Se confiesa porque hace parte del ciclo del año litúrgico. Reza con palabras aprendidas en la infancia que ya no conectan con nada vivo adentro. El confesionario se recorre como quien llena un formulario de rutina. Nombre del pecado, cantidad de veces. Espera la absolución, sale. No hay dolor genuino por lo que se hizo. No hay intención real de cambiar nada. Hay el cumplimiento de una obligación y la gracia, que solo aterriza donde hay apertura, no encuentra dónde entrar, no porque haya sido rechazada, porque no hay nadie en casa para recibirla. Existe el corazón calculador. Este es el más peligroso porque por fuera se parece mucho a la fe. Cree en Dios. Conoce la teología, sabe que la misericordia existe y entiende cómo funciona, y usa exactamente ese conocimiento como una estrategia de gestión del propio pecado. Hay una voz interior que funciona así. Puedo hacer esto ahora porque después me arrepiento. Dios es misericordioso. Existe la confesión. El sistema lo resuelve. Lo que este corazón no percibe o no quiere percibir es que usa la misericordia divina como una cláusula contractual. No como una relación de amor con alguien que le importa, sino como una garantía que asegura que al final las cuentas cierran. Este corazón recibe la absolución y sale con exactamente el mismo plan con el que entró. La absolución fue válida, el alma, sin embargo,
no cambió nada. Y existe el corazón abierto. Aquí está el dato que sorprende. El corazón abierto frecuentemente no es el más limpio. Muchas veces es el que carga las historias más complicadas, los pecados más pesados, los errores que él mismo tiene dificultad de mirar de frente. Lo que lo diferencia de los otros dos no es la menor cantidad de fallos. Es un grado de honestidad consigo mismo que los otros dos nunca alcanzaron. Este corazón llegó al punto de dejar de negociar con su propia realidad. Sabe que lo que hizo es real. Sabe que el daño causado es real. Sabe que no puede solo. Y en vez de calcular o fingir, simplemente se presenta, con todo, sin estrategia, sin la armadura que protege el ego del contacto real con lo que uno verdaderamente es. Es este corazón el que los diarios describen como un gran consuelo, porque en él la gracia finalmente encuentra espacio real para aterrizar y actuar. Los diarios también describen dos maneras de cerrarle la puerta a la misericordia desde adentro, no desde afuera, desde adentro. Y esto importa porque significa que la puerta no la cierra nadie más, la cierra el propio alma con su propia mano. La primera es la desesperación, y esto merece decirse con precisión, porque la desesperación espiritual muchas veces no es oscura ni dramática, en muchos casos es quieta. Es el alma que dejó de confesarse hace años, no porque rechace a Dios con hostilidad, sino porque llegó a una conclusión silenciosa. Lo que yo hice, o lo que sigo siendo, está más allá de lo que la misericordia cubre. No lo dice en voz alta. Quizás ni siquiera lo piensa como doctrina, pero lo vive como hecho. Se comporta como si estuviera fuera del alcance. Mantiene distancia. Rodea a Dios con respeto formal, pero no se acerca. Lo que los diarios registran sobre este tipo de alma es directo. Lo que más duele no son los pecados que la alejaron. Es la desconfianza que la mantiene lejos. En otras palabras, el problema no es el pecado. El pecado ya tiene solución. El problema es que el alma decidió que en su caso específico esa solución no aplica. Se nombró a sí misma excepción. La segunda manera de cerrar esa puerta desde adentro es la presunción. Esta es más difícil de reconocer porque por fuera se parece a la fe. El alma presuntuosa cree en la misericordia, cuenta con ella, pero la trata como infraestructura garantizada. Siempre va a estar ahí cuando la necesite. Así que no hay urgencia en cambiar nada ahora. Hay mañana, hay la próxima vez. Y lo que los diarios señalan sobre este tipo de alma tiene una precisión que incomoda. Recibir los sacramentos sin amor, sin disposición real, no solo no beneficia, activamente daña. La frase original habla de que sería mejor que ese tipo de alma no se acercara. Eso no es una amenaza, es una descripción de lo que ocurre cuando alguien usa algo sagrado como trámite administrativo. El endurecimiento no es un evento, es un proceso. El corazón calculador no nació calculador, el corazón ausente no nació ausente. Hubo un momento en la historia de cada uno de ellos en que recibieron una gracia, una inquietud, un toque suave, un momento de claridad que no pidieron y eligieron ignorarlo. No siempre con mala fe, a veces simplemente porque era incómodo, porque obligaba a cambiar algo, porque la vida seguía y había cosas más urgentes. Y ese rechazo, ese girar la cabeza hacia otro lado, cuando algo te tocó por dentro, dejó una marca que no se ve pero que actúa. La sensibilidad a ese toque disminuye un grado. Es como un nervio que deja de transmitir señales no porque fue cortado, sino porque dejó de usarse. Y existe un umbral que nadie sabe dónde está exactamente, en el que el corazón que rechazó la gracia repetidas veces llega a un estado donde ya ni percibe que hay algo que rechazar. La voz no desapareció, el aparato que debía recibirla se fue apagando solo. Por eso los diarios no usan el lenguaje de la amenaza, usan el lenguaje de la urgencia. Ahora, no cuando la situación mejore, no cuando te sientas más preparado, no cuando termines este periodo difícil.
ahora, porque el ahora de hoy es más fácil que el mañana que estás planeando. Faustina murió en octubre de 1938. El 1 de septiembre de 1939, 11 meses después de su muerte, comenzó la Segunda Guerra Mundial. Polonia fue el primer país invadido. Para millones de personas en ese territorio, el mañana que tenían planeado sencillamente no llegó. Eso no es predicación por el miedo, es sobriedad frente a lo que es real. Ahora viene la parte que cada persona necesita hacer sola, sin más testigo que Dios. No te estoy preguntando si eres una persona religiosa, te estoy preguntando sobre el interior de lo que practicas. Hay una diferencia entre los dos, y tú la conoces mejor que nadie. Cuando oras, ¿estás hablando con alguien o recitando palabras en el vacío? No me refiero a si usas oraciones de memoria. Me refiero a si hay alguien real al otro lado de esas palabras mientras las dices. Cuando pides perdón, ¿qué exactamente estás pidiendo? ¿Que el peso desaparezca o que lo que causó el peso cambie? Las dos cosas parecen iguales, pero no lo son. Una quiere alivio, la otra quiere transformación. ¿Hay algo en ti que nunca has traído completamente a la luz? No a la luz de nadie más, a la tuya propia, en ese momento de silencio donde no hay máscaras. Algo que mantienes en un cuarto separado, que rodeas con prácticas religiosas pero que nunca enfrentas directamente. Ese es el punto exacto donde la confianza real comienza o no comienza. ¿Crees de verdad que puedes ser perdonado por lo que sabes que hiciste? No en teoría general, tú, por lo que sabes sobre lo que tú hiciste. Y la más difícil, ¿hay algo que planeas seguir haciendo después de pedir perdón por eso? No algo que luchas y caes, que genuinamente no quieres, pero todavía no puedes vencer. Algo que planeas. Esa distinción importa más que cualquier otra en toda esta conversación. Hay una frase que se convirtió en el centro de toda esta devoción. Son 4 palabras. Jesús, en vos confío. Son demasiado cortas para contener todo lo que significan y al mismo tiempo demasiado largas para decirse con plena honestidad sin que algo dentro de ti necesite cambiar para sostenerlas. Intenta decirlas ahora, no como ejercicio, como declaración honesta del estado real de tu corazón en este momento. Si salen demasiado fáciles, quizás todavía no llegaste al peso de ellas. Si salen con resistencia, si sientes algún lugar dentro de ti que no puede decirlas completamente, presta atención a esa resistencia. No es un obstáculo. Es el punto exacto donde el cambio puede comenzar. La misericordia no te necesita perfecto. No te necesita con todo resuelto, ni con el pasado ordenado. Te necesita presente. Presente de verdad, sin la armadura de la religiosidad externa que impide el contacto real. Sin el cálculo de quien quiere usar el perdón como estrategia, sin la desesperación de quien creó una excepción especial para su propio caso. Solo presente. La puerta está abierta, no porque fue ganada, porque quien la mantiene abierta decidió que así sería, por amor, hasta el último momento posible de cada historia. Si este relato tocó algo en tu corazón, compártelo con alguien que pueda necesitarlo hoy, no cuando pueda. Y deja en los comentarios esas 4 palabras que Helena Kowalska escribió con fiebre en un cuaderno barato en la Polonia de 1936. Jesús, en vos confío. Cada palabra escrita se convierte en una oración real. Y si aún no te suscribiste al canal, hazlo ahora. Nos vemos en el próximo relato. Señor, no sé si lo que tengo para ofrecer es suficiente para llamarse fe. No sé si estoy llegando a ti de la manera correcta, pero estoy aquí con lo que tengo sin fingir que tengo más. Si esta rendija es suficiente para que entres, entonces entra. Haz lo que yo no puedo hacer solo. Jesús, en vos confío. Amén.